existen los entes ilimitados, porque ahorita usted cuando hablaba del viento decía que el viento es un ente limitado, entonces existen los ilimitados. Pues la pregunta es sí, la respuesta a la pregunta es sí, se puede llegar a tener pleno conocimiento de las cosas. Bueno, o sea, son dos preguntas, ¿no? Si atendiéramos a la primera pregunta, claro que los entes tienen límites. Estábamos hablando de límites espaciales, ¿verdad? En principio, que el aire tiene superficie. Así como una piedra tiene su ancho, su largo y su profundidad, así como una piedra tiene su área, su superficie medida. Deben apagar micrófonos, los que tengan micrófonos encendidos. Así como el aire, igual que cualquier cuerpo, tiene sus límites. Ahora bien, el conocimiento de un ente se nos convierte prácticamente en infinito. Claro que según dimensiones, porque si tú quieres conocer la cantidad de una piedra, eso tiene sus límites. Solo tienes que buscar los matemáticos que midan las dimensiones, los químicos que midan las dimensiones químicas, los físicos que midan las dimensiones físicas. Pero si tú te pones a buscar todas las verdades que existen dentro de un ente, dígase una piedra, estudiar, qué sé yo, el evolucionar de las piedras, qué explica que ese tipo de piedra, en qué nivel del terreno fue encontrado, qué dice la geología, si es una piedra que viene de una vida pasada o es una piedra que no viene de ninguna vida, y si viene de una vida, qué tipo de petrificación fue la que pasó, si fue ósea o si es como el petróleo que se supone que es grasa de dinosaurio. ¿De dónde viene? El ámbar se supone que es la resina hecha piedra. Entonces, la piedra de la que tú estás hablando, de cuál es su origen, de alguna forma, la palabra genética es la que me llega, tal vez no sea la correcta, pero cuál es su origen genético, de qué ser vino, o si viene de la pura ausencia de vida, como el caso de las arenas en el desierto, que es una tierra arenífera como plástica, porque carece de los nutrientes o de la vida que ¿cómo se llama? Se regenera en materiales nuevos para la nueva vida. Entonces, la tierra del desierto no sirve para sembrar porque no se convierte en nutriente, porque no viene con los nutrientes de otra vida. Si tú estás estudiando una piedra del desierto, si es que hay piedra en el desierto de esas dimensiones, entonces otra será su historia, qué sé yo, desde dónde vino, desde ser una lava que ardía en el sol y después le cayeron las lluvias y se fue enfriando. Entonces fíjate cómo nos metemos al meternos en geología, nos metemos de una vez como en una historia que de repente nos llevaría toda una vida y faltarían cosas para irla delimitando. Y eso solamente por hablar de una dimensión, la geológica. Pero esa piedra también tiene de alguna forma relación con la teología, de frente al Dios creador, una existencia que no vino de la nada. La existencia es darle el ser, sacarlo de la nada. Y Dios tiene que estar dando existencia constantemente, visto desde la metafísica profunda, que sería la teodicea o metafísica 2. Dios tiene que darle constantemente existencia a los seres, aunque sea el mismo infierno y al mismo demonio, para que el diablo pueda tener existencia, porque nada existe si Dios no le está dando existencia. Y en este sentido, ya la piedra se nos convierte no en geología, sino en teología o en metafísica. O si podemos comenzar a estudiar sobre la piedra,
su existencia, su esencia, sus accidentes, y podemos buscar en qué sentido son ser los accidentes, en qué sentido es ser la esencia y en qué sentido es ser la existencia, ya eso nos abriría a otro mundo de reflexión, nunca acabado, porque el conocimiento es siempre un conocimiento que se está haciendo, nunca es un conocimiento hecho. El hecho es que aunque yo busque la metafísica de la piedra, ¿cómo se llama? Lo geofísico que hay en la piedra, me faltaría todavía las verdades de masa, peso, aceleración, que la tiene toda piedra por ser física. Me faltaría las composiciones y combinaciones químicas que las tiene, porque es una sustancia que viene necesariamente por componentes de lo que se llama los elementos de la tabla periódica, creando átomos. Las energías crean átomos, los átomos crean moléculas, las moléculas crean nuevas combinaciones, sustancia, combinaciones sustanciales que están presentes ante nuestras vistas. Y eso faltarían, qué sé yo, otras verdades como las verdades históricas, esa piedra cuando llegó ahí, quién la trajo, ha estado ahí siempre, con quién ha tenido relación, en relación con otros seres o situacionalmente hablando, qué tanto se acercó al sol, qué tanto se alejó, qué tiempo tiene enterrada, por qué, cómo se llama, peripecias ha pasado, quién la pisó, quién no la pisó, quién la compró, quién la vendió. Cuando tú vienes a ver, y los mismos cambios, porque una cosa no permanece estática, sino que va cambiando constantemente, cambia de estado, cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de densidad, cambia de resistencia. Entonces, y esas cosas van haciendo que la cosa no sea la misma, sino que va regenerándose. Y cuando viene a ver, ya la piedra de la que tú hablas hace mucho que dejó de ser. Y lo que tenemos es una materia con otra piedra que no es la que tú comenzaste a estudiar. Entonces, en ese sentido, decía Santo Tomás de Aquino que la esencia de una hormiga es inagotable. El ser, metafísicamente hablando, se nos convierte en inagotable, se nos convierte en imposible de conocer de una forma cerrada. Lo conocemos, claro, pero de una forma abierta. ¿Qué significa abierta? Siempre hay algo que conocer. No solamente las cosas, sino tú mismo no te puedes conocer de una forma acabada. Tú te conoces, te vas conociendo y te conoces de una forma abierta, de una forma aporética, de una forma filosófica. La filosofía es aporética por definición. La filosofía es aporética por identidad. No existe un conocimiento filosófico cerrado, científico, exacto, preciso, sino precisándose, aclarándose, ¿cómo se llama? Formándose. Pero el conocimiento de un ser nunca está acabado. Tú, conociéndote a ti mismo, eres una realidad inacabada, siempre incompleta, siempre falta algo por hacer. Y así cada ente filosóficamente hablando, nunca es una solución, es un problema, o es una solución filosófica, aporética, siempre abierta, aún siempre más y un nunca bastante, como decimos en teología. Francisco, abre el micrófono. Profesor, ¿la materia deja de ser? Bueno, según nuestra experiencia, que es más aristotélica que tomista, la materia, dice Aristóteles, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Claro que la materia no es lo que percibimos, sino lo que permanece por debajo como un sustrato de aquella cosa que percibimos. Y nuestra experiencia es más aristotélica que tomista. ¿Qué significa que es más aristotélica que tomista? Si tú coges un papel y lo quemas, deja de ser papel. La materia que antes era papel se convierte en carbón y si sigue quemándose,
La materia que antes era papel y se convirtió en carbón, ahora es ceniza. Y si sigue transformándose, la materia que era papel y que después se convirtió en carbón y que después se convirtió en ceniza, de repente se convirtió en abono, como hacían los indios que quemaban y utilizaban los restos de la quemación para abonar. Y cuando viene a ver ese material que se convirtió en abono y por ser abono se convirtió en tierra nutriente y por ser tierra nutriente se convierte en alimento de una planta y por ser alimento de una planta se convirtió, qué sé yo, en energía de fotosíntesis y se convirtió en clorofila y se convirtió en raíces, en tallos, en nutrientes para las plantas. Entonces, y después esas plantas se convierten en alimentos para los seres humanos, de tal manera que la materia que en un momento era hoja, después está convirtiéndose en un comestible, no la misma materia, porque se va dispersando, se va convirtiendo en un comestible para otro ser viviente. ¿Qué es la materia? La materia es lo que no tiene identidad y es susceptible de cualquier identidad. Pero, ¿cuál es la mirada aristotélica? Se transforma pero no desaparece. Tú cogí un papel y lo quemas y si tú quieres decir que, ay, yo no quiero que el padre se dé cuenta que hay un papel, va y lo quema. Ah, pero que yo no, hay un problema porque el padre se va a encontrar con la ceniza. Tú no puedes desaparecerlo. Que te la traga, pero no es que desapareció, fue que la cambiaste de lugar. Pasó de estar afuera de ti a estar dentro de ti. ¿Cuál es la idea? Que tú no puedes hacer la magia de que desaparece y ¡uf! Como hace la magia, desapareció. La materia no se aniquila, aniquilar es hacerse nada. La materia no desaparece, no se aniquila, se transforma. Y al transformarse, se transforma según cantidad. No es lo mismo que tú quemes una hoja a que queme un caballo. La cantidad de materia que hay en un caballo es mucho más que la cantidad de materia que hay en una hoja. O sea que la cantidad de carbón que tú tienes de un caballo es mucho menos que la cantidad de carbón que tiene de una hoja. Y la cantidad de ceniza que tiene de un caballo es mucho más que la cantidad de ceniza que tiene de una hoja. Por eso decía Pitágoras que si no sabemos lo que es la materia, que le llamaba ápero, el arjé, el ápero, por lo menos tenemos la cantidad. ¿Qué es la cantidad? La misma cantidad es la que permanece. Y nosotros percibimos esa cantidad en el cambio de las cosas que vivimos en este mundo. Ok, es una mirada aristotélica. Y visto desde ahí, la materia como no idéntica a sí misma es una realidad que decía Platón que tenemos que aceptar, pero que es contradictoria porque nuestra mente no logra identificarla y al no tener identidad tendría que volverse nada, pero no puede volverse nada porque lo que hace es que coge otra identidad. Se transforma de hoja en carbón, de carbón en ceniza, de tal manera que no es que desaparece, sino que se transforma. Pero entonces en sí misma no tiene identidad, porque no es una hoja disfrazada de carbón, ni un carbón disfrazado de ceniza o de hoja o de papel, ni un papel disfrazado de alimento o de piedra, sino que la materia no tiene identidad. Entonces está ese conflicto. ¿Cómo algo sin identidad puede tener existencia? Entonces, eso no lo resuelve Aristóteles. Para Aristóteles, tiene que haber las dos cosas, la forma y la existencia. De ahí el ilemorfismo. La materia, la existencia y la forma, la identidad. Cambia, dice Aristóteles, la forma, pero la materia permanece. Entonces la materia para Aristóteles ni se genera ni se destruye. Y para Aristóteles la materia es eterna. Llega Tomás y dice, el único ser que es eterno, que no puede cambiar, que no puede desaparecer, de donde viene todo y donde todo llega, no es como en Aristóteles la materia y la forma, sino que es el creador de la materia y el creador de la forma. Entonces, ¿qué pasa? Que la contradicción que Aristóteles no acepta de la nihilidad esencial de la materia y la nihilidad existencial de la materia, Tomás la asume y dice, bueno, la materia serán, ¿cómo se le llama?
cuando uno busca lo que se llama recursos para hacer algo, ¿verdad? Bueno, materia. La materia será suministro para hacer algo una realidad, pero hay algo que no es materia en la materia, ni es esencia, identidad en la materia. ¿Qué es ese algo? La existencia. La materia ha sido sacada del no ser al no ser. Aunque la materia no tenga identidad, y eso es imposible, porque alguna identidad tiene que tener, aunque esa identidad sea movible, lo que no pierde es la existencia. Pero esa existencia no es un don exclusivo de la materia, no es una virtud única de la materia. También la forma, la vida que no es material, tiene existencia. También los espíritus, ángeles, demonios, el alma humana, los pensamientos humanos, aunque no sean materiales, tienen existencia. O sea, que la existencia es la que saca del no ser al ser y le da ser tanto a lo material como a lo no material. Claro, ya no metimos en metafísica, ya estamos fuera de la teoría del conocimiento. Pero si tú me preguntas a mí, ¿la materia es eterna o no es eterna? Filosóficamente hablando, para Tomás no es eterna, Dios la está creando. Cada vez que hay una materia, Dios la está creando todos los días. Es Dios quien permite el cambio de carbón a ceniza, de papel a carbón, y va permitiendo y de alguna forma dando, no quitando la existencia de esos nutrientes o esos suministros que hay de todo ser. Dios es quien va dando lo que Él es, pura existencia. Le va dando existencia a lo que no tiene existencia. De tal manera que la existencia participa de algo que ella no es, existencia. El único que es existencia es Dios. Ahora, en Aristóteles, que no entra en este mundo de la existencia, sino del ser que existe, de la composición, en ese sentido, la pregunta de Aristóteles es diferente. No es, la pregunta de Aristóteles es el ser en tanto que identidad, no el ser en tanto que primero principios. Y en ese sentido, no entra en el mundo de la teodicea. A su manera sí, y habrá que verlo, pero entra más bien en el mundo de la ontología. Las cosas, la materia existe por sí misma y por eso para Aristóteles se le llama sustancia intermedia, porque siempre necesita de una forma para existir, pero existe, tiene su propia existencia y es la que le da existencia al mundo de las formas y de las identidades. Repito, esto ya no sería filosofía cristiana, ya sería filosofía griega, ya sería una visión cosmocéntrica, no una visión teocéntrica de la mirada de la materia. Bien, ¿qué más? Adelante, Francisco. Profesor, entonces decimos que la materia tiene forma. Cuando yo digo, yo tengo un pensamiento, pero déjame darle forma, nociológicamente podemos decir que el pensamiento es materia. Bueno, pero se supone que la forma es la identidad que tienen los seres. O sea, si yo te decía, por ejemplo, una hoja de papel, el papel es la forma de esa hoja y el ser hoja. Si tú la quemas, la forma que cogió perdió la forma papel y se convirtió en carbón. La forma es el carbón. Y si sigue incinerándose, ya la forma no es el carbón, sino la ceniza. Entonces, la forma es la identidad. Entonces, tú darle idea, forma a una idea, es una forma de buscar esclarecer tus conceptos. Ciertamente que el concepto de materia, digamos, espiritual, ese es un concepto que maneja San Agustín de Hipona, que dice, el único ser en el cual no hay composición de ninguna forma es en Dios. El único ser espiritual e inmaterial es Dios. Entonces San Agustín me habla de una materia extensa que ocupa espacio, que es la materia de este mundo, y una materia que es la inextensa, la que no ocupa espacio. Entonces, ¿por qué es materia? Los ángeles son materiales y el alma es material. En una de las reflexiones de San Agustín, en una de sus reflexiones filosóficas, porque necesita composición, necesita la existencia que no es la identidad.
combinación, ser sacado de la nada, y hay una composición de esencia y existencia, lo cual no significa que sea lo que se entiende como materia en filosofía. Lo que se entiende como materia en filosofía es lo que ocupa espacio. Los seres materiales son aquellos seres sensibles, una piedra, una vaca, un caballo, vivo o muerto. ¿Por qué? Porque ocupan un lugar en el espacio. Y esa es la definición física que incluso hasta tenemos de materia. Desde niños se nos está diciendo que ¿qué es la materia? Lo que ocupa un lugar en el espacio. Así me enseñaron, y es el concepto como que yo traigo, como de fábrica, y es como lo primero que me sale. Profe, ¿qué es materia? Lo que ocupa un lugar en el espacio. Ahora bien, el mismo Descartes la define como res extensa. Extensión es lo que se extiende en el espacio, lo que ocupa un espacio. Tiene unas dimensiones, y los ángeles existen, y aunque son materiales para Agustín, no ocupan espacio, por eso son inmateriales. Son inmateriales no desde San Agustín, sino desde la filosofía de la materia espacial. El alma humana es inespacial. Los pensamientos humanos no ocupan espacio. En este sentido, cuando yo le estoy dando forma a un pensamiento, no puedo decirle que estoy dándole forma a una materia, y no estamos hablando de formas inmateriales, estamos hablando de formas materiales. Ahora, si tú me dices darle forma a un pensamiento, yo entiendo que lo que tú me estás diciendo es darle claridad, darle claridad, darle distinción, salir de la confusión con otro pensamiento y ver sus contornos, sus perfiles, hasta yo ver claro lo que estoy pensando. En este sentido, se puede utilizar la palabra, le estoy dando forma, le estoy dando contornos, lo estoy esclareciendo, pero el entendimiento no está jugando con una masa, como una vasilla, como hace un niño que le está dando forma. No estamos jugando con una masa. Estamos esclareciendo conceptos que diría Aristóteles, que nuestro entendimiento agente no logra verlo con claridad. ¿Y por qué no logra verlo con claridad? Porque no tiene los criterios de juicio o el aprendizaje previo, porque siempre se dijo en filosofía, lo semejante se conoce con lo semejante. Así como yo no puedo saber lo que es una vaca si nadie me la ha enseñado y nunca la he visto y nunca he oído hablar de una vaca, y cuando la veo no sé lo que es cacho ni sé lo que es vaca y digo, ¿y qué es eso? No tengo la idea. Tampoco puedo ver mis propios pensamientos si no tengo lo que se llama el cultivo, qué sé yo, el bagaje, el aprendizaje, desde dónde ver mis propios pensamientos. Entonces tú como que desdobla la mente, ¿verdad? Y mira, tu pensamiento desde tu capacidad de análisis. Entonces, tú no puedes darle forma a un pensamiento que tú ni siquiera te puedes imaginar tener. Qué sé yo, a un indio de la selva tú no le puedes hablar de astronomía porque no entiende qué es astronomía. No sabe lo que mirará las estrellas, pero el concepto de astronomía es un concepto que no tiene que ver nada con su mundo, no existe. Entonces él no puede decir, déjame darle forma a la idea de astronomía. ¿Quién puede decir, déjame darle forma a la idea de astronomía? Alguien que entra a la universidad. Quiero ser médico para darle forma a lo que es la medicina. Quiero ser abogado para darle forma a lo que son las leyes. ¿Qué significa eso? Formarme para entender, para esclarecer. En ese sentido, no estoy dando forma, sino más bien lo que estoy es aprendiendo, formándome yo en el conocimiento, creando conocimiento para poder ver desde lo semejante, poder conocer desde lo que yo sé, lo que no tengo claro. Y entonces eso más bien es una formación. Cada vez que tú reflexionas, perfecciona una idea, el que crece eres tú. Tú eres el que te está perfeccionando, asimilando el conocimiento, haciéndote cada vez más capaz. Como dice la Biblia, que Jesucristo fue creciendo en sabiduría, en gracia y en cuerpo, pero creció en sabiduría.
nosotros crecemos en sabiduría en la medida que aprendemos. Entonces somos más porque tenemos más capacidad de juicio, de análisis y de ver la realidad. Entonces, claro que una cosa es crecer en cosas que nos hacen daño, porque también puede ser eso, que tú crezcas en el conocimiento de la perversión, cómo robar mejor, cómo matar mejor, cosas así. Cuando viene a ver, no es que no crezca, crece, pero de forma autodestructiva. También puede crecer de forma integral, no destruyéndote, sino integrándote, que siempre es lo ideal. Adelante. Sí, los que están levantando la mano, seminario pontificio. Profesor, ¿me escucha? Adelante. Hablando un poquito acerca de la sustancia y la substancia, me hacía la pregunta, por ejemplo, de un objeto común, por ejemplo, la vela. Podríamos decir que la sustancia de la vela es la cera, pero cuando nos referimos a la substancia, que no se refiere ni a materia, ni a forma, ni a esencia como tal, sino al mismo compuesto, ¿a qué nos está haciendo referencia? Porque no comprendería cuál sería la substancia de la propia vela. Bueno, la verdad es que yo... me apaga el micrófono, por favor. La verdad es que yo no diferencio entre substancia y sustancia, ¿no? O sea, aunque uno busque la etimología del nombre que comienza con SV, B larga, como sub, lo que está por debajo, substancia, y uno con la evolución le quite la B y se convierten en sustancia, al final estamos hablando del mismo concepto. Puede ser que uno quiera matizar lo que se dice en la tradición, lo que está por debajo, aunque ese estar por debajo no es, por ejemplo, la vela, la cera con respecto a la vela, de que la cera está por debajo de la vela. Al contrario, Aristóteles te diría que la sustancia es la suma de las dos cosas. Es la cera con su forma hecha vela, o es la vela con su materia, que es la cera. La sustancia es compuesta, es la suma de las dos cosas. Es la materia más la forma, ya sea sustancia o substancia. Sería la vela con su cera o la cera con su forma vela. ¿Qué es? Entonces, ¿qué sería la sustancia si no es la cera de la vela? Es la vela de frente a sus accidentes. ¿Cuáles son los accidentes? El tamaño. No es lo mismo la vela con su cera que el tamaño. Porque si tú eliminas la cera, elimina la vela. Y si elimina la vela, elimina la cera, por lo menos como vela. Porque sería otra sustancia, porque tendría otra esencia. La sustancia implica el compuesto de esencia y materia, aristotélicamente hablando, y de esencia y existencia, tomísticamente hablando. Santo Tomás. Ahora, en el caso, por ejemplo, de sustancia o sustancia, la contraponemos no con sus elementos compositivos, materia y forma, cera y vela, sino con los accidentes. Llámese, por ejemplo, el tamaño, el peso, qué sé yo, a quién le pertenece, cualidades, cantidad, relación, forma, modo, etcétera. Las 10 categorías de Aristóteles que son predicables de una vela, de una piedra o de cualquier realidad, pertenecerían al mundo de los accidentes. Fíjense que estas preguntas son más metafísicas que noxiológicas, pero bueno, adelante. ¿Qué más? Tengo un aporte sobre la verdad. Espiritualmente, que la verdad viene a partir de la razón y la fe. Entonces, filosóficamente, la verdad es lo que yo pienso. Yo puedo decir algo, para mí es verdad, pero para otro es falso. Pero lo que dice el otro no significa que tiene razón.
pero puedo decir que lo que yo digo puede ser falso de verdad, pero para él es verdad. Entonces, filosóficamente, ¿cómo puedo definir, definir la verdad? Yo sé que la verdad no tiene una definición directamente, cada quien piensa de una manera diferente, pero en la forma correcta, ¿cómo puedo decir algo sobre la verdad filosóficamente? Bueno, pero a mí me parece, vamos a ver, porque tu pregunta, ¿cómo yo la entiendo? Tú en principio dices que el ser humano conoce la verdad a partir de la fe y de la razón, y eso es totalmente cierto, ¿no? Garantizado tanto por los documentos de la Iglesia como garantizado por la filosofía media, toda ella trabajando ese tema, y la filosofía tradicional. Y todavía hoy la fe y la razón son las fuentes de la verdad. Entonces tú me dices, ok, si la fe es humana y la razón es del hombre, entonces hubo un hombre con su fe y con su razón piensa una cosa y otro con su fe y su razón piensa otra. Así es que yo te estoy entendiendo, ¿no? Entonces, si cada uno con su razón y su fe tienes verdades diferentes, ¿en qué verdad yo voy a creer? O podríamos decir, si la verdad es objetiva o es subjetiva, porque al final depende de la fe y de la razón. Bien, entonces, más o menos, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Yo creo que al final tú me estás destruyendo la fe y la razón. Porque si la fe y la razón son los métodos que garantizan la objetividad de la verdad, y cuando hablamos de la objetividad, hemos hablado del espacio de comunicación compartido por los hablantes al cual nos estamos refiriendo, y que de alguna forma no es una verdad solipsista. Cuando digo solipsista, no digo que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, sino que cuando yo te digo, mira Tuto, yo soy profesor, entonces tú dices, sí, sí, usted es profesor, o tú dices, no, no, usted no es profesor. Entonces, si los dos coincidimos, es porque estamos teniendo los mismos criterios, la misma razón, y estamos teniendo el mismo espacio compartido de objetividad. ¿A qué profesor nos estamos refiriendo? ¿A qué hombre nos estamos refiriendo? Y si coincidimos en lo que decimos en nuestra mente con lo que percibimos en el espacio de comunicación en el que nos encontramos, pues bueno, ahí no hay un solicismo de que, no, para mí usted es profesor y para usted, para usted es profesor, pero para mí usted no es profesor. No, porque al final la razón es una razón compartida. Recuerda que si somos científicos y somos matemáticos y le enseñamos matemática al mundo, formamos un colegio. No es de que yo pienso mi matemática y tú piensas la tuya. O sea, la ciencia matemática es una colegiatura. La ciencia química entran a estudiar a los mismos libros químicos, los mismos exámenes químicos, los mismos profesores de química. O sea, se comunican con el mismo espacio. Entonces, cuando tú y yo hablamos de verdad, si yo digo, por ejemplo, que yo soy profesor, tú no estás en el espacio de Superman y yo en el espacio de clase que te estoy dando. O si tú le dices a tu mamá, tú eres mi mamá, tú no estás metido en el espacio de Superman y ella está metido en el espacio real y están descomunicados. No, se supone que la razón tiene que ser un método dentro de un mismo espacio compartido y por lo tanto comparten los criterios. Cuando digo criterios, ¿qué significa madre para ti? ¿Qué significa profesor para ti? Compartimos criterios, por eso se habla de un conocimiento que se ha recibido por la colectividad y que está garantizado por la colectividad, y unos métodos, unos procesos que también son colegiados. De todas formas que si yo estoy en un error,
ahí está la sociedad y mis propias experiencias me hacen chocar con esa realidad que yo estoy viviendo. Digamos, los tropezones me hacen levantar los pies. Si yo creo que tú no eres seminarista, pero de repente veo que tú estás cogiendo clases en el seminario, comiendo con los seminaristas, viviendo con ellos y no te sacan, entonces tú eres un seminarista o eres un invitado especial en la cual todos te están aceptando. Pero entonces, si choca con mi realidad y que, mira, él dice que es seminarista, pero lo sacaron del seminario, bueno, pues entonces lo que yo entiendo de lo que es un seminarista está chocando con lo que yo estoy viviendo. No veo que tú seas seminarista. Y tampoco me lo están diciendo los otros seminaristas. ¿Cómo yo sé que es verdad que tú eres seminarista? Por mis propias experiencias, tú estás cogiendo clase conmigo y solo los seminaristas la pueden coger. Está en el seminario y tus compañeros que son seminaristas, de alguna forma no te sacan y están ahí frente a mí, contigo como seminarista. Entonces, eso es subjetivo. ¿Que tú eres seminarista? No. Cuando yo te digo que tú eres seminarista, tú entras en el mismo espacio compartido, en la misma, que es la fuente de objetividad, en el mismo objeto, en la misma objetividad, en los mismos criterios. Las razones que yo tengo para decir que tú eres seminarista son las mismas que tú tienes para decir que tú eres seminarista. La razón y la fe que yo tengo para decir que tú eres seminarista, de que un seminarista es lo que estudia en el seminario, el que se inscribió en el seminario, el que tiene un formador. La fe que yo tengo, dada por la colectividad de lo que es un seminarista y de lo que es un médico y de lo que es un abogado, son lo mismo que tú tienes. De tal manera que no es que tú tienes ¿cómo se llama? Tu propio espacio, tu propia razón, tus propios criterios, tu propia fe, y yo tengo los míos. No. Si es así, yo entro en un mundo que tú no entiendes ni puedo comunicarme, y yo tengo que comenzar a explicarme. Y para ese mundo los locos, ¿no? Tú entras en manicomio que comienzan a inventar mundos que nadie entiende. Y tú tienes que sentarte como buen psicólogo a entender ese mundo, a vivir ese mundo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen espacio, tienen fe y tienen razón que no tienen que ver nada con la fe, con el espacio, con el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Nos queda 1 minuto y pico, o sea que no creo que haya espacio para más. Es bueno que sigan escribiendo sus preguntas porque ya la próxima clase, como esta la hemos dedicado a responder preguntas, la otra la vamos a dedicar a avanzar en el texto, ¿no? Pues nada, complacido de los niveles de preguntas que hacen ustedes porque siguen enriqueciendo los mismos temas de clase que tenemos que manejar. Seguimos viéndonos en la próxima clase, si Dios nos lo permite. Adiós.